noches. En el espacio donde siempre tenemos tiempo para la conversa, tenemos hoy de invitado al escritor e investigador Santiago Roncancio. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Joana. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nació en la ciudad de Quito en junio de 1986. Ha colaborado como guionista junto a varios directores ecuatorianos, entre ellos Javier Izquierdo, con quien trabajó en el documental Un secreto en la caja, proyecto que nos convoca esta noche. Santiago, no sé si es una apreciación mía, pero me parece que Un secreto en la caja es un documental totalmente sui generis para el Ecuador, o sea, nos lleva desde la ficción al documental, nos convoca a una realidad dicotómica que involucra, digamos que el recuerdo, el olvido. Es un relato biográfico que nos lleva desde la década del 40 al 90 del siglo XX, pasando por una serie de experiencias, digamos el exilio, la dictadura, el petróleo, la Guerra Fría, el regreso a la democracia. Pero mejor cuéntanos tú de qué va el documental y cómo abarca todos estos escenarios. Sin lugar a dudas, uno de los documentales más importantes de la escena actual ecuatoriana. Esta obra narra la historia de Marcelo Chiriboga, uno de los escritores más completos e importantes del Ecuador. Este personaje fue parte del boom latinoamericano, junto a autores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa. Yo tuve la oportunidad de trabajar de este documental no solo porque escribí el guión junto a Javier Izquierdo, sino y sobre todo porque mi abuelo es Ramón Roncancio Cruz, que como sabes fue parte también de la generación a la que perteneció Chiriboga. Mi madre solía decir un poco en broma y en serio que así como la generación decapitada se debe a la melancolía, esta generación de escritores silenciados se debe al olvido, que es sin lugar a dudas otra forma de memoria. Un secreto en la caja hace un viaje en el tiempo para recordar, para hacer un ajuste de cuentas con nuestro pasado, con nuestra memoria, sobre todo con ese pasado bélico con el que no siempre pudimos lidiar. El Amazonas es y será nuestro, bajo el lema de ser, no morir. ¡Selva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Más allá de la figura de Marcelo Chiriboga, podríamos decir que el verdadero protagónico del documental sería la historia del Ecuador. Definitivamente. Debemos entender que la memoria es un proceso más bien inconcluso, siempre en construcción. Debemos entenderla como una lanza que nos atraviesa no solamente de manera individual, sino colectivamente, como un escenario donde se entrecruzan diferentes construcciones, ficciones, censuras, semiverdades, semimentiras y naturalmente olvidos. La vida de Marcelo Chiriboga es una excusa para hablar de procesos de construcción de la memoria nacional, de la memoria del Ecuador. Por ejemplo, hablar de Velasco Ibarra es llamar al populismo de mediados del siglo XX, mientras en las dictablandas o en la dictablanda militar ecuatoriana nos permitimos recordar el pasado militar de casi toda América Latina. Podría decirse quizá que este documental que escribimos con Javier es parte de una memoria protésica. Y con esto quiero decir que es de esa memoria que inocula recuerdos, no solamente para nosotros hacia el interior, sino también hacia afuera, para el mundo. Santiago, entiendo que te has dedicado a escribir ensayos sobre la memoria y sobre el pasado bélico ecuatoriano, pero ¿por qué en este momento sumarte a un proyecto en el que toma el audiovisual como plataforma para hablar del pasado, como otro lenguaje para hablar de la memoria? En el Ecuador, quizá en los últimos 18 años han surgido varios proyectos que recrean el pasado desde el audiovisual. Un trabajo que parece ser no solo un ajuste de cuentas, sino también una búsqueda ante las incógnitas que genera el choque entre lo que se ha revelado y lo que se ha mantenido oculto en la construcción de país o en la memoria de país. Técnicamente existen muchas formas creativas para abordar este tema desde el cine documental. Por mencionarte algunos ejemplos, podemos hablar del pastiche, la intertextualidad, a través del mismo trabajo de postproducción, las puestas en escena, etc. Todas estas formas ponen en disputa la idea tradicional de esta apuesta por generar esta tensión respecto al archivo desde su performatividad
y al testimonio como resultado de una experiencia vivida. Marcelo era muy inquieto, ¿no? Muy imaginativo, muy travieso. Santiago, hay un momento específico dentro del documental que es la partida de Chiriboga a Alemania. De alguna forma es una ruptura dentro del material y una apertura a un escenario, digamos, más global. ¿No te parece como que esto desenfoca un tanto de la atención del panorama ecuatoriano? No, al contrario. Quizá ese es uno de los desafíos, ¿no? Salir de lo local. Aun cuando el Ecuador sea considerado un país más bien pequeño, aparentemente marginal a los procesos globales, la vida de Marcelo nos lleva por distintos espacios, traza puentes no solamente en los mapas, sino fundamentalmente en la memoria. Es muy interesante el caso de su hija, por ejemplo. El exilio de su padre le niega la posibilidad de acercarse al Ecuador. Este es un mundo que ella desconoce. Por otro lado, su bagaje alemán es fragmentario. Piénsalo, Joana. La Alemania oriental en la que creció ya no existe más, mutó en la reunificación. Hoy en día vive y compone su obra desde Nueva York, lugar de donde no son sus padres, pero es el espacio donde ella escogió estar. Quizá es un buen ejemplo de la relación con la memoria, lo que escogemos recordar. El tiempo atenta contra nosotros, pero no quisiera que acabara sin preguntarte por qué El secreto en la caja, o sea, por qué este título para el documental. Bueno, para entenderlo quizás sea necesario explicar dos elementos que utiliza nuestro documental. El primero, los testimonios, que quizá podemos entender como una interpretación individual de un hecho específico. En este caso, el devenir del escritor Marcelo Chiriboga. Hay varias personas, como viste, que aseguran haber sido testigos de su vida. No regresó más. Fue una semana de salida y esto fue la última vez que le vimos. Ni nos habíamos despedido como para toda la vida. Entonces, bueno, mi padre lo fue a recoger porque eran amigos, verdaderamente eran amigos, y lo trajo a casa. Sin embargo, en este caso mezclamos, como ya he dicho, lo interpretativo con lo ficcional. Esa es quizá la característica principal de este trabajo. En segundo lugar está el archivo, el cual es una matriz prefigurada de la realidad, una realidad que ha sido registrada a través de imágenes, a través de sonidos, etc. Y que forma parte de nuestra memoria porque da testimonio del pasado. Un secreto en la caja mezcla la realidad con la ficción para deslegitimar y reinterpretar la o las versiones oficiales de nuestra historia, estableciendo a través de los testimonios ficcionados nuevos vínculos y construyendo lo que podríamos llamar una nueva memoria que, aunque no es verdadera, el espectador va a recibir como verosímil. Un secreto en la caja plantea la idea de memoria como un juego permanente de des- y recontextualización. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros esta noche. Ha sido un inmenso placer y muy agradable la conversación, así que te esperamos próximamente. No, muchísimas gracias a ti, Joana. La verdad la he pasado muy bien. Ha sido un honor compartir con ustedes algunas ideas y criterios. Solo me queda pedirte que no sea la última vez. Y a las personas que nos ven, invitarlos a ver Un secreto en la caja. Los invito a buscar, a descubrir cuál es ese secreto.